El reto matrimonial de mi esposa destruyó su vida. Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Tenemos una historia completamente nueva para compartir con ustedes. Así que, comencemos. Mi nombre es Darren, y así es como la aventura de mi esposa. Disfrazada de un reto de redes sociales, le costó su carrera, nuestro matrimonio. Y cualquier respeto que me quedara por ella. En el año 2018, cuando Vanessa y yo nos casamos, nunca pensé que ella terminaría engañándome. Ambos estábamos en la segunda mitad de nuestros 20, estableciendo nuestras carreras. Y genuinamente emocionados por construir una vida juntos. Yo trabajaba como gerente de proyectos de software, y ella estaba escalando posiciones en marketing. Dentro de una empresa tecnológica mediana. Parecía que teníamos todo a nuestro favor, buenos trabajos, un bonito apartamento. Y lo que se sentía como un potencial ilimitado para nuestro futuro. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron todo lo que yo esperaba que fueran. Teníamos noches de citas semanales, hacíamos viajes espontáneos los fines de semana. Y no podíamos quitar las manos el uno del otro. Vanessa era cariñosa, divertida, y estaba genuinamente interesada en pasar tiempo juntos. Ella me esperaba despierta cuando yo tenía que trabajar hasta tarde, y yo la sorprendía con flores. Simplemente porque era martes. Para el cuarto año, las cosas empezaron a calmarse de manera natural. Ya no estábamos tan obsesionados el uno con el otro. Como lo habíamos estado durante la fase de luna de miel, pero eso parecía normal y saludable. Ambos estábamos recibiendo ascensos en el trabajo, asumiendo más responsabilidades. Y nuestra relación se había asentado en lo que se sentía como una pareja madura y estable. Todavía nos amábamos. Pero el romance constante había evolucionado hacia algo más cómodo y sostenible. Yo esperaba esta transición, y no me preocupé por ello. Todas las parejas casadas que conocía, habían pasado por algo similar. La pasión inicial se suaviza para convertirse en un compañerismo más profundo. Y construyes una vida juntos, basándote en metas compartidas. En lugar de buscar una emoción constante. Vanessa también parecía estar contenta con esta evolución. Y ambos estábamos concentrados en avanzar en nuestras carreras. Mientras aún éramos jóvenes y no teníamos hijos. Gradualmente, Vanessa comenzó a trabajar muchas más horas. Siempre había sido muy dedicada a su trabajo. Pero empezó a quedarse en la oficina hasta las 8 o 9 de la noche, varias veces a la semana. Llegaba a casa exhausta, comía una cena rápida mientras revisaba su teléfono. Y se iba a la cama temprano. Las emergencias laborales de fin de semana se volvieron más comunes. Y ella pasaba las mañanas de los sábados lidiando con asuntos urgentes de clientes. Los cuales no podían esperar hasta el lunes. Yo atribuí todos estos cambios a sus crecientes responsabilidades en el trabajo. Vanessa había sido ascendida a directora de marketing a principios de ese año. Y estaba manejando un equipo más grande, además de proyectos de mayor envergadura. Tenía sentido que estuviera más ocupada, y también más estresada. Cuando se desplomaba en el sofá después de un largo día, yo le masajeaba los hombros. Y la escuchaba desahogarse sobre clientes difíciles y plazos de entrega ajustados. La intimidad física en nuestro matrimonio también comenzó a decaer por esta época. Vanessa siempre estaba cansada, siempre estresada por las reuniones del día siguiente. Y siempre lidiando con alguna crisis laboral que requería su atención inmediata. Nuestra vida romántica pasó de ser espontánea y frecuente a volverse programada y muy poco habitual. Cuando yo intentaba iniciar la intimidad, ella a menudo decía que estaba demasiado agotada. O que tenía que terminar algún proyecto en su computadora portátil. Una vez más, me dije a mí mismo que esto era normal. Ambos estábamos a principios de nuestros 30, teníamos trabajos muy exigentes. Y lidiábamos con responsabilidades de adultos. La pasión constante de nuestros primeros 20 años había evolucionado, de forma natural, hacia algo mucho más maduro. Me imaginé que, una vez que Vanessa se adaptara a su nuevo rol,
y se sintiera más segura con sus responsabilidades, nuestra vida personal volvería a mejorar. Y nos prepararíamos para formar una familia juntos. Lo que no podría haber imaginado, es que todos estos cambios, en realidad, no se debían del todo al estrés laboral. Eran las primeras señales de que Vanessa ya estaba empezando a desconectarse, emocionalmente, de nuestro matrimonio. Aunque no descubriría toda la verdad hasta un par de años después. La verdadera llamada de atención llegó alrededor de nuestro 6º aniversario. Yo quería hacer algo especial para reconectar con Vanessa. Y así mostrarle cuánto significaba nuestro matrimonio para mí. A pesar de la reciente distancia entre nosotros. Planeé una cena romántica sorpresa en casa. Compré una botella de un vino caro que solíamos disfrutar periódicamente. Cociné su plato de pasta favorito desde cero, encendí velas por todo nuestro comedor. E incluso compré flores frescas para la mesa. Por lo general, Vanessa terminaba de trabajar alrededor de las 6:30 de la tarde, pero como el ritmo había empezado a bajar, ella solía llegar a casa cerca de las 8:30 de la noche. Preparé la cena para las 8:00 en punto, con la esperanza de que ella recordara nuestro aniversario. Y llegara a casa más temprano. Le envié un mensaje de texto alrededor de las 6:00. Diciéndole que le tenía una sorpresa esperándola en casa. Y que intentara salir del trabajo a tiempo. Ella respondió con emojis de corazón, y dijo que estaba emocionada por ver lo que había planeado. Dieron las 7, el tiempo pasó, y no había rastros de Vanessa. Le escribí para preguntarle si ya venía en camino, y me contestó que estaba retrasada. Debido a una gran presentación para el día siguiente, y que llegaría a casa lo antes posible. Para las 8:30 de la noche, la comida se estaba enfriando, y las velas ya se estaban consumiendo. Intenté llamarla, pero no contestó. A las 9:30, me envió un mensaje diciendo que la reunión se estaba alargando más de lo esperado. Y se disculpó por el retraso. Finalmente, Vanessa cruzó nuestra puerta a las 10 de la noche, luciendo genuinamente exhausta. Y cargando su bolso con la computadora. Vio todo el arreglo romántico, y se disculpó profusamente. Diciendo que la reunión con el cliente había sido un desastre. Y que había tenido que quedarse hasta tarde para solucionar los problemas. Pero, en lugar de sentarse a comer la cena que yo había preparado, me dijo que estaba demasiado cansada y estresada, como para disfrutarla adecuadamente. Agarró un yogur del refrigerador, me dijo que podríamos hacer esto bien el fin de semana. Y se fue directamente a la ducha y a la cama. Me quedé sentado, solo, en esa mesa cuidadosamente preparada, rodeado de velas derretidas. Y del olor a comida que había estado reposando durante horas. Y sentí que algo fundamental cambiaba en la forma en que entendía nuestro matrimonio. Esto ya no se trataba solo del estrés laboral, o de la evolución natural de la relación. Vanessa había elegido priorizar una reunión de trabajo, por encima de nuestro aniversario. Y cuando por fin llegó a casa, ni siquiera pudo fingir que apreciaba el esfuerzo que yo había hecho. Esa noche, estaba lo suficientemente enojado como para empezar una pelea sobre sus prioridades y nuestra relación. Pero me obligué a guardar silencio. Sabía que, si decía algo mientras estaba tan molesto, probablemente serían cosas de las que no podría retractarme. En cambio, decidí esperar unos días. Hasta que pudiera abordar la conversación de manera más calmada y constructiva. 3 días después, le pregunté a Vanessa si podíamos hablar sobre nuestra relación. Le expliqué cómo me había estado sintiendo desconectado de ella últimamente. Cómo nuestra intimidad física había decaído significativamente. Y cómo sentía que estábamos viviendo más como compañeros de cuarto, que como una pareja casada. Le conté sobre mi decepción con la noche de nuestro aniversario. Y cómo sentía que el trabajo siempre estaba por encima de nuestro matrimonio. La respuesta de Vanessa fue frustrante y despectiva. Ella dijo que no había nada malo en nuestro matrimonio. Y que yo le estaba dando demasiadas vueltas a los cambios normales de una relación. Dijo que su trabajo le había impedido llegar temprano a casa para la cena de aniversario,
Y que siempre podíamos organizar otra. Según ella, todas las parejas pasaban por fases en las que eran menos románticas. Y el estrés laboral era algo temporal. Me acusó de ser poco realista sobre las relaciones adultas. Y de esperar que actuáramos como recién casados para siempre. Cuando intenté explicarle que no se trataba de querer un romance constante, sino de sentir que ya no nos estábamos dando prioridad el uno al otro, ella cambió de tema. Para hablar sobre sus próximas oportunidades de ascenso. Y lo importante que era este periodo para su carrera. La conversación terminó conmigo sintiéndome ignorado. Y con Vanessa actuando como si yo estuviera creando problemas donde no los había. Esta actitud despectiva fue, de hecho, más dolorosa que si se hubiera enojado o puesto a la defensiva. Si ella hubiera discutido conmigo, al menos habría demostrado que le importaba lo suficiente nuestra relación como para luchar por ella. En su lugar, actuó como si mis preocupaciones fueran inválidas y no merecieran una discusión seria. A lo largo de los meses siguientes, las cosas empeoraron progresivamente, en lugar de mejorar. De manera constante, Vanessa trabajaba hasta tarde 4 o 5 noches por semana. Debido a la oportunidad de ascenso que estaba persiguiendo. Había empezado a atender llamadas de trabajo en casa, durante la cena. Y las emergencias de fin de semana se convirtieron en la norma, en lugar de la excepción. Recibía mensajes de texto a todas horas, a los cuales respondía de inmediato. Incluso durante los pocos momentos íntimos que teníamos. Nuestra relación física se deterioró tal vez, una vez cada 3 o 4 semanas. E incluso entonces, se sentía más como un trámite, que como algo apasionado. Vanessa abordaba la intimidad como si fuera un elemento más en su lista de tareas pendientes. Algo que debía marcar como completado, para poder volver al trabajo, o simplemente irse a dormir. El afecto espontáneo que alguna vez compartimos, había desaparecido por completo. Intenté lidiar con esta soledad, enterrándome en mi propio trabajo. Comencé a quedarme hasta tarde en la oficina, asumiendo proyectos adicionales. Y ofreciéndome como voluntario para tareas que requerían viajar. Si Vanessa iba a priorizar su carrera por encima de nuestro matrimonio, supuse que yo también podía hacer lo mismo. Sin embargo, trabajar más horas no me dio la paz, ni la satisfacción que estaba buscando. Solo me hizo sentir que éramos dos personas que, por casualidad, compartían un apartamento. En lugar de una pareja construyendo una vida juntos. Unos meses después, finalmente decidí confiar en mi amigo. Y contarle lo que estaba sucediendo en mi matrimonio. Este amigo y yo habíamos sido amigos durante muchos años, él siempre había sabido escuchar. Y era muy directo cuando se trataba de dar consejos sobre relaciones. Le expliqué lo desconectados que nos habíamos vuelto Vanessa y yo. Como ella parecía más interesada en el trabajo que en pasar tiempo conmigo. Y cómo sentía que estaba perdiendo a mi esposa, de manera gradual. Él escuchó todo lo que yo tenía que decir, y luego me hizo algunas preguntas muy precisas. Acerca de los cambios de comportamiento de Vanessa. Quería saber si las largas jornadas laborales habían comenzado de repente o gradualmente. Si yo conocía los detalles sobre sus proyectos de trabajo. Y si había notado algún otro cambio en su rutina o personalidad. Cuando describí la situación, y respondí a estas preguntas. La expresión de mi amigo se volvió mucho más seria. Me habló de su propia experiencia con una novia. Quien había tenido cambios de comportamiento similares, y cómo, más tarde, descubrió que ella lo estaba engañando. Según él, en situaciones como la mía, a menudo pasaban cosas por debajo de la mesa. De las cuales la pareja no se daba cuenta. Me sugirió que considerara contratar a un investigador privado. Para descubrir qué estaba pasando realmente con el horario de trabajo de Vanessa. Y con su vida social. La idea de contratar a un investigador privado se sentía extrema. Y parecía una traición a la confianza de Vanessa. Yo nunca había sido el tipo de persona que husmea a su pareja. Ni que asume lo peor sobre su comportamiento.
Pero mi amigo me hizo ver que mi confianza podría estar mal ubicada. Y que obtener información concreta era mucho mejor que seguir preguntándome y preocupándome por lo que estaba ocurriendo. Pasé un mes entero pensando en este consejo, antes de decidirme, finalmente, a seguir adelante con la contratación de un investigador. La decisión llegó después de una semana particularmente difícil, en la que Vanessa afirmó tener una cena con un cliente que se extendió hasta las 11 de la noche. Un jueves, y luego tuvo una sesión de planificación de emergencia el viernes, la cual duró hasta las 9:00 de la noche. Cuando le pedí detalles sobre estos eventos laborales, me dio respuestas muy vagas sobre los nombres de los clientes, y sobre los plazos de los proyectos. Cosas que simplemente no parecían cuadrar. Me puse en contacto con un investigador privado, especializado en casos domésticos. Él fue muy profesional, y bastante directo, respecto a lo que podía y no podía hacer. Lo que costaría la investigación, y cuánto tiempo podría llevar obtener resultados. Me explicó que la mayoría de los casos, como el mío, se resolvían en un plazo de 4 a 6 semanas, dependiendo de la rutina del sujeto y de lo cuidadoso que fuera con sus actividades. Esas 6 semanas, esperando los resultados del investigador, estuvieron entre las más estresantes de mi vida. Intenté actuar de forma normal cerca de Vanessa, mientras cuestionaba constantemente cada noche que llegaba tarde, cada excusa de trabajo y cada pequeño cambio en su comportamiento. Empecé a prestar atención a detalles que antes había ignorado. La frecuencia con la que revisaba su teléfono, si parecía entusiasmada por los eventos de trabajo, y cómo se vestía para los diferentes tipos de reuniones. Durante este periodo, Vanessa, de hecho, parecía estar más feliz. Si yo no hubiera sospechado de antemano, podría haber pensado que simplemente estaba disfrutando de su trabajo y sintiéndose segura con su carrera. A mediados de diciembre, el investigador me llamó para contarme sus hallazgos. Había estado siguiendo a Vanessa durante 6 semanas. Y había documentado pruebas exhaustivas de una aventura, la cual mantenía con un director de ventas de su empresa. Tenía fotos de Vanessa y el director, juntos en restaurantes, entrando a hoteles y reuniéndose en lugares que no tenían absolutamente nada que ver con el trabajo. Además, de alguna manera, había obtenido los registros de las tarjetas de crédito, los cuales mostraban que muchas de las comidas de negocios de Vanessa eran en realidad cenas personales con el director, y que ella se las estaba cobrando a la empresa. La línea de tiempo que el investigador estableció demostraba que la aventura había comenzado hacía aproximadamente un año. Lo cual explicaba por qué Vanessa había sido tan despectiva durante nuestra cena de aniversario. Para entonces, ella ya llevaba meses involucrada con su compañero de trabajo, y probablemente había estado comparando nuestro matrimonio con su nueva y emocionante relación. Las largas horas de trabajo, las emergencias de fin de semana, los constantes mensajes de texto. Todo esto había sido una tapadera para encubrir sus encuentros con su colega. El investigador también descubrió que el director se había divorciado recientemente y que había pasado por una separación muy conflictiva de su esposa, hacía más o menos un año. Al parecer, él y Vanessa habían conectado a través de su experiencia de divorcio y de la creciente insatisfacción de ella con nuestro matrimonio. Se habían estado viendo durante meses, y su relación se había vuelto, claramente, algo serio y continuo, en lugar de una simple aventura casual. Me quedé a solas con toda esta evidencia durante 3 días, antes de decidir cómo iba a confrontar a Vanessa. Una parte de mí no podía creer que la mujer en la que había confiado plenamente durante 6 años me hubiera estado mintiendo a la cara durante meses. Me sentí estúpido por haber creído sus excusas de trabajo y por atribuir nuestros problemas de relación a una evolución natural del matrimonio, en lugar de a su deliberado alejamiento emocional. Decidí confrontarla cara a cara en nuestra casa. Al tercer día después de recibir el informe del investigador privado, llamé a Vanessa para tener una conversación,
esa misma noche, después de que terminara de ducharse. Cuando llegó, le pregunté directamente, ¿por qué querrías engañarme? Hubo un silencio sepulcral durante varios segundos. Luego, Vanessa empezó a decir que no sabía de qué le estaba hablando, y que ella nunca me engañaría. Pero mi tono de voz debió dejarle en claro que yo tenía pruebas, porque su voz cambió por completo. Al darse cuenta de que esta no era una acusación al azar, empezó a evadir el tema, poniendo excusas sobre la presión bajo la que estaba en el trabajo. Y sobre cómo yo no entendía lo estresante que se había vuelto su empleo. Cuando mencioné que tenía pruebas de su infidelidad, inmediatamente empezó a actuar como si yo estuviera inventando las cosas. Saqué las fotos y la documentación del investigador privado, y esperé a ver la reacción de Vanessa. Cuando vio la evidencia, su rostro se desmoronó por completo. No pudo negar lo que estaba justo frente a ella, y rompió a llorar. Pero, en lugar de disculparse, o de asumir la responsabilidad por la aventura, Vanessa salió con una excusa que era tan ridícula, que casi me echó a reír. Afirmó que su relación con su colega era parte de un reto matrimonial que había visto en TikTok. Según su explicación, el reto consistía en probar si tu cónyuge lucharía por tu matrimonio, en caso de que pareciera que te estabas alejando. Dijo que había empezado a pasar tiempo con su compañero de trabajo, solo para ver si yo me daba cuenta, y si hacía un mayor esfuerzo para recuperarla. La aventura era, supuestamente, una forma de evaluar nuestra relación. Y de determinar si éramos verdaderamente compatibles a largo plazo. Su compañero de trabajo la había estado ayudando a evaluar nuestro matrimonio, proporcionándole un punto de comparación sobre lo que ella podría tener con otra persona. En ese mismo instante, me di cuenta de que Vanessa diría absolutamente cualquier cosa, con tal de evitar asumir la responsabilidad de sus actos. Un reto matrimonial de TikTok era una excusa tan absurda, que en realidad me hizo enojar más que si simplemente hubiera admitido que tuvo una aventura por sentirse infeliz. La idea de que ella dañaría deliberadamente nuestro matrimonio, como si fuera una especie de prueba, resultaba ser mucho más insultante que la simple infidelidad. Le dije a Vanessa que iba a solicitar el divorcio de inmediato. Este anuncio hizo que se derrumbara por completo, se puso a llorar, a suplicarme por otra oportunidad, y a prometerme que terminaría las cosas con su amante, para enfocarse en nuestro matrimonio. Me dijo que el reto le había demostrado cuánto me amaba realmente, y que ya estaba lista para priorizar nuestra relación por encima de todo lo demás. Pero yo sabía que la confianza estaba rota de forma permanente, independientemente de sus excusas o de sus promesas. Si Vanessa fue capaz de mentirme en la cara, durante aproximadamente un año, mientras mantenía una aventura a mis espaldas, ¿de qué más era capaz, que yo no supiera? Incluso si la explicación del reto matrimonial de TikTok fuera cierta de alguna manera. El hecho de que ella lastimara nuestro matrimonio de forma deliberada, solo para ponerme a prueba, demostraba una falta fundamental de respeto, y también de madurez. Al día siguiente, me puse en contacto con un abogado especializado en divorcios, para iniciar los trámites correspondientes. Tomó varias semanas tener todo el papeleo preparado, y durante ese tiempo, tuve que seguir viviendo bajo el mismo techo con Vanessa, mientras ambos sabíamos que nuestro matrimonio estaba llegando a su fin. Ella alternaba entre rogarme por una reconciliación y mostrarse enfadada porque yo me negaba a darle otra oportunidad. Incluso cuando los papeles del divorcio estuvieron listos, me sentí mal al entregárselos a Vanessa. A pesar de todo lo que ella había hecho, habíamos estado juntos durante años. Y yo la amaba de verdad. Poner fin a nuestro matrimonio se sentía como admitir un fracaso. Aunque en el fondo sabía que el fracaso era suyo, y no mío. Pero cada vez que pensaba en la idea de perdonarla, recordaba esos largos periodos llenos de mentiras y engaños. Y sabía muy bien, que nunca podría volver a confiar en ella. Cuando le entregué los papeles del divorcio a Vanessa, ella se derrumbó de nuevo. Y me suplicó que lo reconsiderara. Me prometió que haría cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio.
Y me juró que su compañero de trabajo no significaba nada para ella, en comparación con todo lo que habíamos construido juntos. Pero sus promesas se sentían vacías después de casi un año de mentiras. Y yo ya estaba enfocado en seguir adelante con mi vida, en lugar de intentar castigarla por sus decisiones. El proceso de divorcio tardó varios meses en completarse. Pero Vanessa y yo pudimos dividir nuestros bienes de manera relativamente amistosa, ya que no teníamos hijos, ni acuerdos financieros complicados. Ninguno de los dos peleó por manutención conyugal, simplemente dividimos nuestros ahorros. Vendimos nuestro apartamento, y tomamos caminos separados, sin demasiado drama legal. Sin embargo, las consecuencias para Vanessa se extendieron mucho más allá de nuestro divorcio. Los procedimientos legales hicieron que su aventura con su colega pasara a ser de dominio público. Y los chismes de oficina se propagaron rápidamente en los entornos corporativos. La mayoría de las personas en su empresa ya sabían acerca de la relación. Y Recursos Humanos comenzó a investigar si se habían violado las políticas de la compañía. Vanessa estaba en pánico, temiendo por su reputación profesional y por su seguridad laboral. Su empresa tenía políticas muy estrictas, las cuales prohibían las relaciones románticas entre directores, y ella sabía perfectamente que su aventura con su compañero le podría costar el trabajo a ambos. Intentó minimizar la relación, afirmando que había sido algo breve y casual. Pero demasiada gente los había visto juntos, como para que esas explicaciones resultaran creíbles. Meses más tarde, la empresa inició una investigación formal sobre la relación de Vanessa con el otro director creativo. La investigación descubrió que habían estado utilizando recursos de la empresa para encuentros personales, que habían cobrado cenas íntimas como si fueran comidas de negocios, que usaban las salas de conferencias para conversaciones privadas, y que habían reclamado gastos de viaje, por trayectos que incluían tiempo personal juntos. Tras este descubrimiento, tanto Vanessa como su amante fueron despedidos de manera inmediata, por violar las políticas de la empresa, y por el uso indebido de los fondos de la misma. Sus registros de despido harían que fuera extremadamente difícil para cualquiera de los dos conseguir puestos similares en otras compañías de su industria. Las noticias vuelan en los círculos corporativos, y ser despedido por una aventura, la cual además involucraba una conducta financiera indebida. Es el tipo de reputación que te persigue a donde vayas. Vanessa se vio obligada a pasar del marketing corporativo a trabajar como independiente, lo cual significaba renunciar a su salario fijo, a su seguro médico y a la trayectoria profesional que había tardado años en construir. En lugar del ascenso que tanto había estado esperando, ahora tenía que empezar desde cero, con una reputación completamente dañada dentro de su industria. Su compañero de trabajo se enfrentó a consecuencias muy similares. Su divorcio ya le había salido bastante caro, y perder su puesto como director de ventas significaba que ya no podría mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado. La aventura, que le había parecido emocionante y romántica cuando era un secreto, se transformó en un absoluto desastre profesional y financiero, una vez que quedó expuesta. A casi un año de haber descubierto la infidelidad. Todavía no estoy seguro de si la explicación de Vanessa sobre el reto matrimonial de TikTok era real, o si fue tan solo una excusa desesperada. Nunca he encontrado ninguna evidencia de tales retos en las redes sociales, pero, por otro lado, tampoco paso mi tiempo buscando consejos de relaciones en TikTok. La verdad es que, en realidad, no importa si el reto era genuino o no. Incluso si Vanessa hubiera creído sinceramente que estaba siguiendo alguna tendencia de las redes sociales. El hecho es que, al final, eligió tener una aventura amorosa. En lugar de comunicarse conmigo sobre las preocupaciones que tenía acerca de nuestro matrimonio, ella prefirió mentirme durante meses. En lugar de trabajar en equipo para resolver nuestros problemas, optó por arriesgar nuestro matrimonio, su carrera y su reputación, por una relación con un colega, la cual terminó destruyendo las vidas profesionales de ambos. Esta experiencia me enseñó, de manera dolorosa,
que algunas personas llegarán a extremos extraordinarios, con tal de evitar asumir la responsabilidad de sus decisiones. La excusa del reto matrimonial de Vanessa era solo una forma más de culparme a mí, por su decisión de serme infiel. Si yo hubiera sido un mejor marido, según esa lógica, ella no habría tenido la necesidad de probar nuestro matrimonio con una aventura. Pero ahora sé muy bien que los problemas de nuestro matrimonio no se debieron a que yo fallé en alguna prueba, o a que no luché lo suficiente por nuestra relación. Se debieron a que Vanessa decidió abordar su insatisfacción, persiguiendo a otra persona, en lugar de trabajar conmigo para mejorar nuestro vínculo de pareja. Esa elección lo dice todo sobre su carácter. Y no dice absolutamente nada sobre mi valía como esposo. He aprendido a confiar en mis instintos, siempre que siento que algo anda mal en una relación, en lugar de inventar excusas para justificar comportamientos preocupantes. Lo más importante es que he aprendido que el amor verdadero nunca requiere de pruebas, ni de retos absurdos, para demostrar su validez. Las personas que están realmente comprometidas con sus relaciones trabajan juntas para resolver los problemas, en lugar de crear problemas nuevos, solo para ver cómo reaccionará su pareja. La aventura de Vanessa no fue una simple prueba para nuestro matrimonio. Fue el final del mismo.